esta ciudad de Filipos ver mujeres que se dedicaban a eso, y era lucrativo para aquella época. Hasta el día de ahora la hechicería, la brujería, los centros de brujería siguen siendo lugares que dan mucho dinero, que mueven. Solo las llamadas telefónicas que los brujos contestan desde su casa, en el sofá de su casa, porque se conectan sus móviles a los números que aparecen en pantalla. Cuando yo tenía un salón de belleza aquí, antes de yo ir para la iglesia, o sea, con la muchacha que yo estaba, y una mujer que recibía llamadas de eso, de cosas, llegó allá, que era clienta de nosotros, con una maleta atormentada, que no podía ya recibir más llamadas. Oye, es que son muchas personas. No podía decir más llamadas ni podía ya más seguir con esa cosa. Sí. Y yo como no veía televisión de aquí ni nada, porque yo nunca, digo yo, ahora que estoy hablando de eso, me acordé de eso. Sí. Y esa mujer dejó esa maleta allá en la peluquería de nosotros y salió loca, que no podía, atormentada. Amén. Entonces estas personas mueven dinero, reciben grandes ganancias, como las que recibían estos amos de esta joven. Amén. Amén. Pero es que antes de que Pablo llegara a esta ciudad, el Señor había hablado con Pedro, cuando Jesús estuvo caminando aquí con ellos. Vamos a venir al libro de Mateo 16, 13. Y ahí vamos a ver una de las grandes cosas que el Señor reveló. Amén. Amén. Mateo 24. 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región, lea conmigo, ¿a dónde? A la región de Cesarea De Cesarea de Filipo. Estaba en el mismo lugar donde Pablo reprendió el espíritu de adivinación de aquella joven. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hay muchas personas que son confundidas. El Señor los había enviado a predicar, iban de dos en dos, andaban por la ciudad de Filipo predicando. El Señor los envió. Amén. Y cuando venían le dice: ¿quién dicen los hombres? Porque había tanto espíritu de adivinación, había tanta gente adivinando, había tanta gente hablando, que se podía llegar a topar con ellos. Amén. Amén. Y dice los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, o algunos de los profetas. Amén. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No se lo dijo ningún adivino, no se lo dijo ninguna pitonisa, no se lo dijo ningún brujo de los que ellos encontraron en la ciudad, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Ese Espíritu tiene que estar en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios, que es el que nos conduce hacia toda justicia y hacia toda verdad. Amén. Amén. Ese es el Espíritu del cual tenemos que anhelar cada día, del cual tenemos que estar llenos cada día, de su palabra de conocimiento. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, el 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús se encontraba al pie de esa montaña, y esa puerta donde la gente entraban a hacer sacrificios y a hacer cultos a sus dioses paganos, le llamaban las puertas del Hades. Ningún espíritu demoníaco, ningún brujo, ningún hechicero, ningún santero, ningún satanista va a prevalecer contra la iglesia. Amén.
No hay nada más fuerte, no hay nada más poderoso que el poder del Dios viviente al que nosotros adoramos. Amén. Ni las puertas del Hades, ni el diablo que se levante con todos sus demonios no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. Porque el Señor nos ha dado la victoria. Y su sola sangre fue suficiente para cubrir multitud de pecados, para sanar, para libertar, para darnos restauración. Amén. Amén. Entonces encontramos que el Señor le dice: la puerta del Hades, ni la brujería, ni la hechicería, ni el brujo, nada va a prevalecer contra la iglesia. Óigame, contra esta iglesia hay brujos que están levantando altares para que esta iglesia sea destruida. ¿Usted no lo sabía? Yo sí lo sé. Porque no me lo revela ni carne ni sangre, lo revela el Espíritu Santo de Dios que está en los cielos. Amén. ¿Cómo lo revela? Por medio de sueños. ¿Cómo lo revela? Por medio de visiones. Cuando tú estás orando y de repente no estás ni pensando en nada, pero Dios te revela los ataques que el enemigo está planeando contra la iglesia. Amén. Y hay cuánta gente que anhela ver esta iglesia destruida, que anhela ver este lugar cerrado y que el pastor Napoleón se quede ya sin un lugar de reuniones. Amén. Amén. Pero no vamos a desistir. No vamos a parar. Amén. Vuelvo y repito, yo decía ayer, Pedro y Juan iban juntos a la oración. Si solo dos venimos a orar aquí estaremos, dándole guerra al enemigo. No lo vamos a dejar en paz, no lo vamos a descansar. Porque si tú te tomas vacaciones, el enemigo no se las toma. Si tú te tomas la siesta, el enemigo no se las toma. El enemigo no descansa. Entonces hay que orar, hay que hacer guerra espiritual, hay que levantarte de madrugada. Aunque el diablo no quiera que te levantes a orar, yo lo compartía porque los días miércoles estamos compartiendo la enseñanza de la oración, la intercesión y la guerra espiritual que tiene que hacer el cristiano. Y lo compartía, que muchas veces el diablo no quiere que tú ores. Te pone cualquier distracción. A veces te asusta levantarte a las 3 de la mañana porque te parece que alguna mano peluda te va a salir por debajo de la cama. Escuchas un ruido. Y mi madre me lo dice, fíjate que a veces... Sí, un día estaba ella sola en casa y estaba orando y venía de la cocina, dice, de buscar agua y seguía orando cuando le encendieron el grifo de la casa. Ella ya no le hace caso a eso, porque ya se sabe que son demonios que tratan de robar tus oraciones. Son espíritus que quieren oprimirte, que quieren tenerte ahí quieto, te quieren tener enrollado en la cama, que tú más jales la cobija y más te enrolles con la cobija. El enemigo se alegra cuando tú desistes de la oración. El Señor les dijo a sus discípulos: hey, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Oren para que no entren en tentación. Si no oras, caes en la tentación. Si no oras, el enemigo viene y te hace como quiere, para donde quiere. Amén. Entonces es importante mantenernos en la oración, mantenernos alerta, mantenernos pendientes de las escrituras, de lo que Dios nos quiere hablar. Entonces ahí ese espíritu llegaba a la gente, entraba en una especie de trance y empezaba la gente a adivinar y ya llevaban ese poder demoníaco y satánico. Amén. Amén. Por eso le digo, cuídese de las puertas que muchos abren al enemigo. Amén. Y quizás muchos que aún no se cerraron esas puertas y se las siguen abriendo al enemigo, aún estando en la iglesia. Por eso es que no logran mantenerse, por eso es que no logran alcanzar una madurez espiritual. Por eso es que son personas de doble ánimo, que son llevadas de aquí para allá. Se lo digo, la gente que no tiene una estabilidad, el hombre de doble ánimo, nunca está contento con nada, nunca está tranquilo en ningún sitio, nunca se siente cómodo con nada ni con nadie, todo le molesta, va de aquí para allá, el pastor lo decía ayer, saltando como las ranas de charco en charco, saltando como los monos de rama en rama, y nunca se encuentran a gusto con nada ni con nadie.
Amén. Porque son personas de doble ánimo. Y doble ánimo significa una mente dividida. Luego voy a compartir con ustedes un mensaje que se llama Locuras y desvaríos es igual a aflicción de espíritu. Y vamos a ver por qué casi el 90% de los problemas que las personas arrastran, pero problemas emocionales, problemas de salud, cosas en el estado del ánimo de la persona, el 90% de esos problemas tienen su origen en ámbitos espirituales. Amén. Las depresiones, las migrañas, las alucinaciones, las locuras, todo esto tiene el 90% en la Biblia. Y vamos a encontrar que aquí está la esquizofrenia, que aquí están las alucinaciones, que aquí está la locura, las personas lunáticas, la irritabilidad. Todo esto lo vamos a encontrar que sí está en la Biblia. No con los nombres técnicos y los nombres científicos que se les ha dado ahora según la rama de la psicología y que estudian la psiquis del ser humano. Pero lo vamos a encontrar que aquí está. Todos sus síntomas. Allí está en la Biblia. ¿Y por qué? Porque son consecuencias de la desobediencia. Porque cuando tú no tienes cobertura ni protección espiritual, cualquier diablo viene y se te mete. Se apodera de ti. Amén. Entonces el cristiano que ha nacido de nuevo, el cristiano que camina con Dios, el cristiano que busca agradar a Dios, tiene que levantarse en el poder de la oración, de la lectura. El ayuno rompe tanto tu carne, la quebranta, la doblega, tus deseos de la carne. El ayuno no es para hacer trueques con Dios. Yo te ayuno, tú me das. Te doy un ayunito, tú me das. No, el ayuno es porque yo necesito de Él. Necesito llenarme de Él. Yo tengo que menguar para que Él crezca en mí. Yo tengo que enseñarle a mi carne que el que manda es el Espíritu Santo de Dios. Que aunque Él me esté pidiendo churrasco, que aunque Él me esté pidiendo carne, pollo, yo tengo que enseñarle que hay cosas que son más importantes y que es el alimento espiritual. Amén. Amén. Es que hay personas que están pensando todo el tiempo en comida y no se concentran en la lectura, no se concentran en la palabra, no se concentran en nada. Amén. El hermano Arilio levanta la mano y dice: yo siempre pienso en comida, dice. Amén. En primera de Juan capítulo 4:1 el Señor nos dice que probemos los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Él. Amén. Gloria a Dios. Prueben los espíritus, dice el Señor, porque no todo proviene de mí. Primera de Juan capítulo 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está operando. Ese espíritu ya opera, hermanos. Amén. Amén. Cuando Dios no habla, cuando Dios se queda un momento en silencio, el hombre tiene la necesidad espiritual. El hombre tiene una necesidad espiritual. Porque usted y yo somos seres tripartitos. Tenemos alma, tenemos un espíritu y tenemos un cuerpo. Y cada una de esas áreas de nuestra vida y de nuestro ser tiene que estar complementada en el Creador. Por eso es que vemos la necesidad de conectar con el Espíritu, porque hay un Espíritu que anhela, y esa parte espiritual tiene que llenarse, tiene que estar llena. Pero muchas personas, la fuente de donde ellos alimentan su espíritu son fuentes erróneas. Cualquier cosa les vale. El yoga, la acupuntura, cualquier cosa que trate las áreas espirituales. Vamos a sanar el alma, vamos a liberar el chakra, vamos a llegar al nirvana. Usted no se preocupe. Y no te das cuenta que todas estas son trampas inventadas por el diablo para captar tu mente. Amén. Para tenerte como un zombie. Y son cosas que el enemigo ha levantado para que tus ojos estén vendados y no te resplandezca la luz del Evangelio. Y te es más difícil ver. Miren, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañado. Por eso vemos tantas personas que siguen en el error.
Tantas personas que siguen creyendo que lo que se les enseñó, aunque es falso, están en lo correcto. Amén. Entonces no creamos a los espíritus, a todo espíritu. Hay budistas, maometanos, están los del Islam, tantas fuentes de que las religiones fueron creadas por eso, por la necesidad humana de que el espíritu se tiene que alimentar. Por eso existen tantas religiones, porque el espíritu anhela celosamente a Dios, porque el espíritu necesita de Él, porque no podemos sobrevivir si nuestro espíritu no se alimenta de Él. Amén. Él dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre, y esa eternidad es el Espíritu de Dios, el soplo de vida que puso en ti. Y si tú no estás viviendo apegado a ese Creador, al que te dio el soplo de vida, vas a morir. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, son las 1:25, creo que vamos a ir hasta aquí. Recordemos que no hay que guardar secretos, porque somos practicantes del ocultismo. La palabra ocultismo se deriva de una palabra española que significa ocultus, y significa oculto, clandestino, escondido, secreto, y que proviene de ocultar. No tengas secretos entre familias, entre matrimonios, parejas. Hay parejas que guardan secretos. Esto no es de Dios. Hay parejas que guardan secreto en cuestión de sus finanzas. ¿Quién le va a robar? ¿Quién le va a quitar? Si usted quiere, da, y si no, pues se lo guarda. Es suyo. No tiene que andar mintiendo. Si tiene, gloria a Dios, y me alegro por usted. Y si no tiene, pues ya Dios proveerá, y yo voy a orar para que Dios provea lo suficiente y lo necesario. Gloria a Dios. Pero no hay que andar ahí, ay, soy pobre, no tengo nada. Présteme tanto, hermano. No, no tengo. Dice, cuando venga tu hermano y te pida prestado y tú tengas cómo darle, y no le das, y le dices, mira, no tengo, vuelve mañana, de verdad que el Señor se lo va a demandar. Amén. Y si tiene, y le, mire, no quiero prestar porque es que me he llevado malas experiencias, no me pagan, pues dígalo. Amén. Entonces no tengamos secretos, seamos limpios, transparentes, porque los secretos le abren puertas al enemigo, y al diablo hay que exponerlo. Amén. Al diablo hay que exponerlo, hay que desenmascararlo, y no hay que andar ocultando nada. Si necesitamos ayuda, busquemos ayuda. Busquemos a los pastores, a una persona de confianza que ore contigo, pero hay que desenmascarar al diablo. Hay que exponerlo, ya no hay que seguir arrastrando, escondiéndonos, arrastrando cosas del viejo hombre que ya aquí en el reino de los cielos ya no valen para nada, hermanos. Porque Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto, y Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Sin contaminación. Él viene por una iglesia que esté preparada, Amén. con sus vestiduras resplandecientes, que no hayan secretos. David decía, líbrame, Señor, de los pensamientos que me son más ocultos. Hay cosas que allí andan, que ni usted sabe que allí andan, y que de repente te llevan a caer. Líbrame, Señor, confiésele todo al Señor. Dios es el único pecado que no va a exponer, porque dice que no hay nada que no haya de ser manifiesto. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. El único pecado que Dios no va a exponer de ti, ni te va a avergonzar, son los pecados confesados. Amén. Lo que tú le has confesado. Si te ha quedado algo por ahí que tú piensas que no te va a traer consecuencias, pero que sí a la larga, confiesa, pide perdón. Amén. Gloria a Amén. Dios. Porque manifiestas, dice el Señor, son las obras de la carne. Ya con esto termino, hermanos. Amén. Amén. Porque manifiestas son las obras de la carne. Son. Digo pues, Gálatas 5, capítulo 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, empieza con 4 obras que son manifiestas, no las puedes ocultar. No se pueden ocultar. Y todas tienen que ver con el ámbito sexual. Amén. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Manifiestas son. No hace falta ni que yo te pregunte. Y luego sigue la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Pero nosotros ya vivimos bajo el Espíritu y por lo tanto el fruto del Espíritu tiene que abundar en nosotros. Gloria a Amén. Dios. Póngase sobre sus pies, hermanos.